Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Generalmente aquí lo que comentamos son las declaraciones de los medios occidentales que, si bien es cierto que utilizan como fuente a los medios ucranianos, pues les dan siempre algún matiz propiamente suyo y expanden este conocimiento por el occidente entero. Sin embargo, hoy me parece absolutamente necesario hablar de esos mismos medios ucranianos o, personas, digamos, cercanas a los mismos, personas que tienen algún tipo de influencia pública, para que comprendáis cómo se está formando un relato absolutamente vil y despiadado. A la par que esta vez me parece absolutamente curioso, puesto que la persona en cuestión, las circunstancias en las que está comentando esto, ¿no? Las circunstancias en las que está hablando, yo diría que debería considerarlas a la hora de pronunciarse sobre este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que cada uno es libre de emitir sus opiniones, así que sin muchas más dilaciones os presento a Anatoly Sari. Él es un ucraniano que vive en España, en Barcelona. Es opositor político al régimen de Zelensky y es una persona que recientemente ha cambiado de relato de una forma absolutamente abismal. Si bien cualquiera puede cambiar de opinión, resulta ciertamente llamativo el hecho de que, teniendo en cuenta que en la propia Ucrania contra Anatoly hay abiertos diferentes casos penales, bueno, no sé cuántas causas penales realmente tiene abiertas en total, pero lo cierto es que, según comenta él mismo, es perseguido por el gobierno ucraniano precisamente por ese papel de opositor a Vladimir Zelensky. Entonces, Anatoly Sari se ha dedicado desde el inicio de la operación especial ir comentando en su canal de YouTube, donde acumula más de 3 millones de suscriptores, si no me equivoco, pues todos los acontecimientos que tenían que ver con esa operación especial. De hecho, en los inicios, que fue, yo diría que en la época en la que yo realicé mi primer viaje a Donbass, algo así como marzo-abril, Anatoly publicaba entrevistas con ciudadanos de Mariupol, no realizadas por él, sino por miembros de su equipo, denunciaba todo tipo de injusticias que llevaba a cabo el régimen ucraniano. Y en general lo que salía en esas entrevistas, que es básicamente la realidad, puesto que yo, cuando estuve en Mariupol y así como en otras zonas de Donbass, pude comprobarlo por mí misma, fue que los soldados ucranianos no se portaban, por decirlo de una manera suave, todo lo bien que se tendrían que portar con los civiles de a pie del batallón Azov. Ya ni hablamos. El caso es que Anatoly Sari en un momento dado cambió de opinión. Parece que incluso pidió disculpas al ejército ucraniano, y a partir de entonces se convirtió en todo lo contrario a lo que era. Y ahora mismo los mensajes que publica en sus redes sociales son como el que vamos a ver a continuación. Quería traeros además declaraciones precisamente de alguien de Ucrania, alguien con cierta influencia pública, puesto que representa, si no a la sociedad ucraniana en su conjunto, obviamente no, una parte de la misma. Así que vamos a coger las declaraciones de Anatoly Sari y vamos a ir analizándolas paso por paso, porque lo cierto es que ahí hay muchas cosas que analizar. Sin más dilaciones, comenzamos con el vídeo. Lo primero y lo más importante, le preguntan a Anatoly por qué está en contra, porque él está en contra de un acuerdo de paz. Y así lo explica. А почему ты против мирного соглашения, спрашивают? Ты что, хочешь, чтобы дальше люди гибли и так далее? Я очень просто объясню. Люди уже погибли. Погибли десятки тысяч человек. Мы не знаем, сколько погибли. И, скорее всего,
Озвучат это только после того, как закончится эта война. Разрушены нахрен города, в ноль, в кизяк вообще разрушены жизни миллионов людей. И вдруг внезапно предлагают это остановить и заморозить, серьезно. Потому что дело в том, что Российская Федерация никогда не пойдет на то, чтобы все-таки все отошло на 23 февраля, к примеру. Нет, они же вцепились там в Запорожскую область, Херсонскую область, хоть кусочек, но вот наш и так далее. Никогда они не пойдут на движуху по Донбассу, ну и понятно, по Крыму вообще можно забыть. Но я говорю хотя бы о 23 февраля. Нет, они этого не хотят. И любое соглашение будет предполагать территориальные уступки со стороны Украины. Вы согласны с этим? А вы спросите у людей, которые там живут, на этих территориях. Они с этим согласны? Bueno, en esta primera parte Anatoly dice varias cosas. La primera, que la gente pues ya ha fallecido, así que lo que le parece más lógico es que sencillamente siga falleciendo. Bueno, en segundo lugar dice que claro, ya no se puede volver a los territorios, al territorio controlado por Ucrania el día 23 de febrero, es decir, antes de que comenzara la operación especial. Bueno, eso no se va a poder hacer ni habiendo un acuerdo de paz ni sin que lo haya. Y de hecho, si no hay un acuerdo de paz, y yo esto lo he dicho en multitud de ocasiones, si una persona tan, supongo que formada como Anatoly Sari, esto debería saberlo, cuanto más territorio avance Rusia, más territorio, por muy absurdo que suene, perderá Ucrania. Es decir, pues si esta contraofensiva no resulta y la siguiente tampoco, no sabemos si la va a haber al final o no, porque dependerá de la ayuda occidental. Pero claro, Rusia solo depende de sí misma, así que si la operación especial tiene que durar 5 años para desgastar a Occidente y volver a los territorios que inicialmente se han marcado como objetivo de la operación especial, Rusia lo hará, lo cual no se puede decir de Ucrania. Y no hablo ahora mismo desde una postura de rusa, ni de prorrusa, ni ucraniana, ni pro-ucraniana. Hablo desde una postura de la cruda realidad. Es lo que hay. Así que cuanto más tiempo tarde Ucrania en firmar efectivamente esas concesiones de territorio, porque nadie está hablando de que Rusia vaya a devolverle a Ucrania ningún territorio, pero de lo que sí se está hablando es de parar la masacre y de dejar de perder territorio, porque si no, obviamente Rusia seguirá avanzando sobre el frente y será Rusia la que tendrá que decidir pues cuándo es suficiente y cuándo tiene que parar la operación militar especial, que dependerá a todo esto obviamente tanto de las acciones de Ucrania como de las acciones de Occidente. Pero lo más curioso es que Anatoly Sari se pregunta si se lo hemos preguntado, si esta gente ¿no? que le hace esta pregunta se lo ha preguntado a la gente que vive en esos territorios hoy ocupados por Rusia. Eso mismo no se lo quería preguntar por alguna razón a los ciudadanos de Mariupol cuando subía los vídeos de los mismos, que a todo esto muchos de ellos hablaban de que los soldados rusos les habían tratado de maravilla. ¿En serio cree Anatoly Sari que esas personas que a día de hoy ya están recibiendo pisos en los nuevos barrios construidos en Mariupol, barrios que a todo esto yo sí he ido a grabar, personas con las que sí he ido a hablar, quieren que todo se vuelva a repetir, que Ucrania vuelva a bombardear ahora estos edificios, que vuelvan a pasar por exactamente lo mismo? Pues obviamente no. De hecho, como persona que ha estado en diferentes regiones dentro de la zona de la operación especial, o sea, en la República Popular de Lugansk, en la República Popular de Donetsk, en Zaporozhye, lo que os puedo asegurar, y así lo he plasmado en todos y cada uno de los reportajes que hice, porque sencillamente ha sido la propia gente la que me lo ha ido contando, o sea, no lo digo yo, lo dicen ellos, es que la gran mayoría de la gente lo único que quiere es paz, quieren vivir en paz, y teniendo en cuenta, y ellos mismos lo dicen, que al final los rusos y los ucranianos son pueblos hermanos, el idioma es el mismo, la cultura es la misma, por mucho que desde Kiev quieran vender lo contrario, pues a ellos no les importa, o sea, vivir con Rusia. Lo único que quieren es vivir en paz, en primer lugar, y en segundo lugar, algo que mencionan mucho es el hecho de que si con Rusia se vive mejor,
pues bienvenida sea Rusia. Repito, precisamente porque la cultura es la misma, el idioma es el mismo, o sea, no va a cambiar nada en su vida, a pesar de que la propaganda ucraniana intente convencer a todo el mundo de lo contrario. Y a día de hoy, pues ya están disfrutando de las universidades gratis, están recibiendo pensiones, ayudas, pues todo tipo de señales por parte del Estado ruso de que ellos realmente importan, de que ellos forman parte de la federación y la gran mayoría de hecho ya incluso tiene pasaportes rusos. Así que bueno, pues ahí están los argumentos y vamos a seguir a ver cómo avanza la cosa. Они нахрен хотят там вот так вот жить, вот так вот, да, в Ньюсовке, всю жизнь свою. Нет, я не думаю, что они согласны. Согласны ли те, кто потерял своих друзей и близких в Краматорске? С этим согласны? Ну и дальше мы можем перечислять, кто потерял детей. Согласен ли парень, который потерял ребенка от обстрела в Мариуполе? Согласен он? Нет, я думаю, не согласен. Segunda parte, la gente... Además, fijaos, el cambio de discurso de Anatoly Sari ha sido tan abismal que de subir vídeos de ciudadanos de Mariupol que criticaban las acciones del ejército ucraniano, ha pasado a mencionar un ataque, o sea, el reciente ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk, que a todo esto analizamos pormenorizadamente, como un ataque contra civiles, y pues se ha preguntado, ¿no?, de si los familiares de esos civiles, que en su gran mayoría fueron mercenarios extranjeros, están de acuerdo con que Ucrania negocie la paz. Bueno, pues supongo, ¿no?, que las familias de esos soldados, no sabría deciros en qué porcentaje directamente de la OTAN y en qué porcentaje pues mercenarios extranjeros sin más, pues no estarán de acuerdo con que Ucrania negocie la paz, pero tampoco creo que haya que preguntarles a ellos. Y bueno, pues fuera de esta coletilla, que ahora todo el mundo en Ucrania menciona Kramatorsk, y pues Anatoly se ve que no podía dejar pasar esta magnífica ocasión. Tengo una pregunta también para él. ¿De verdad se cree que la gente en Donbass, que lleva 9 años siendo pues básicamente masacrada por el Estado ucraniano, va a estar de acuerdo con que ahora esos territorios se devuelvan a Ucrania, sencillamente porque esos, según Ucrania, no son sus tierras? Pues les preguntamos a las madres que han perdido a sus hijos, vamos al Paseo de Ángeles que he grabado, bueno, desde el cual grabé incluso un reportaje dedicado expresamente a los niños víctimas de la guerra en Donbass. O sea, si preguntamos a todas las víctimas que viven en Donbass, de las cuales a todo esto Anatoly ahora mismo no parece acordarse para nada, ¿qué dirían? Pues muy probablemente dirían que no se van a ningún lado, que se sienten rusos, que forman parte de la Federación de Rusia y que se quedan ahí. Y bueno, pues en cuanto al resto, repito, la gran mayoría de los ciudadanos lo único que quiere es vivir bien. Y con Ucrania ya son conscientes de que no pueden hacerlo ni por el gobierno que hay actualmente en el país, que la gran mayoría ya han visto cómo les ha dejado absolutamente tirados, ni los ha evacuado ni nada, pues ni tampoco por la situación, entre otras cosas económica, que el país está atravesando, ni por la dependencia que ahora mismo tiene de Occidente. Y es que recordemos, en Ucrania hay una importantísima parte de la población que sí quiere buenas relaciones con Rusia y que en su defecto pues prefiere directamente vivir en Rusia y ya. Y el último punto, sin duda alguna, es el más interesante. Os recuerdo que Anatoly es ucraniano que vive en Barcelona. А те, которые разлепляют свой рот и говорят, так а ты иди воюй, так я бы уже давным-давно там был, если бы на меня закрыли дела, которые признаны даже в Европе фуфловыми, ясно? Потому что умереть за свою родину можно, но нахрен сдохнуть в тюрьме за то, чего не делал, не, так не пойдет. Вот такая вот история. Каждый, кто тулит о том, что мир это все хорошо, мир это хорошо. Но если к тебе пришли в твой дом, изнасиловали, сожгли твой дом, обоссали все вокруг, а потом говорят, ну ладно, все, а теперь на вот этом вот моменте мы замораживаем, так не пойдет. Это моя позиция, и я надеюсь, что это позиция всех нормальных, адекватных людей. Понятно? Давайте. Claro, dice, me preguntan por qué no estoy yo en el frente ucraniano, porque
Básicamente lo que está haciendo este buen señor es intentar convencer a cuantos más ucranianos mejor de la necesidad, ¿no?, de ir al frente a defender su patria, lo cual en última instancia para la gran mayoría de ellos se traduce en no volver a sus hogares. Esa es la cruda realidad. Y lo hace desde Barcelona, que es donde vive, porque en Ucrania contra él pues se abrieron determinadas causas penales que le impiden volver al país, o bueno, pues si vuelve al final terminará básicamente entre rejas. Claro, en ningún momento, diría yo, unas causas penales abiertas a nadie le han venido mejor. Claro, entiendo perfectamente el argumento de que él lucharía encantadísimo de la vida en el frente ucraniano con todo el coraje y toda la valentía que tanto le caracterizan, pero no puede porque si vuelve a Ucrania, pues al final va a terminar sufriendo represalias por ese mismo Estado que a todo esto ahora parece defender hasta el punto de que pues no quiere que otros se puedan quedar también en sus casas, aunque no sea en Barcelona, ¿no? Y sí vea necesario que todo siga su curso, que no haya ningún tipo de negociaciones de paz, porque Ucrania tiene que reconquistar hasta el último metro de territorio que Rusia en algún momento le arrebató. Esto tan solo ha sido un comentario respecto a unas declaraciones que me encuentro bastante en todo tipo de canales y redes ucranianas. Y ahora sí, me encantaría saber qué opináis al respecto. Obviamente todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, y Anatoly Sari también. Pero decidme, por favor, hasta qué punto esta postura os parece coherente y hasta qué punto veis posible que si no hay unas negociaciones de paz entre la OTAN y Rusia realmente, pero bueno, digamos, entre Rusia y Ucrania, este conflicto pueda acabar de alguna manera bien, sobre todo para Ucrania. De verdad, me encantaría ver lo que opináis, porque yo lo cierto es que para Ucrania, si no hay unas negociaciones de paz, lo veo muy, pero que muy negro.